Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Introducción a la Estadística y en esta ocasión vamos a revisar cómo se calcula la probabilidad de intervalos de interés utilizando la distribución de probabilidad Z. A manera de introducción, quiero decirles que nosotros vamos a estarnos centrando en la distribución de probabilidad Z, pero no es la única distribución de probabilidad que existe. Hay una serie de distribuciones de probabilidad bien diversa, pero que no vamos a estar revisando en este curso. Si bien vamos a utilizar la distribución T-de-Student, en la distribución G cuadrada en la siguiente unidad. No la vamos a revisar de manera tan exhaustiva como vamos a revisar la distribución normal de frecuencias y la distribución normal de probabilidades. La distribución de frecuencias es un tema que ya vimos en clases anteriores. Habíamos visto que es una manera de representar eh, los diferentes valores de frecuencia y cómo se modifican estos en función de los diferentes valores que tenemos como X, ¿no? Es decir, cómo se modifica el valor de la variable X en términos de su frecuencia a lo largo de todo el grupo de datos. Habíamos visto que eh, teníamos por un lado valores extremos chicos que tenían una frecuencia muy baja, valores extremos grandes que también se encontraban en una frecuencia muy baja y teníamos valores intermedios que eran los valores que tenían una frecuencia más grande. Habíamos visto también que la distribución de frecuencias gaussiana o normal es una distribución simétrica, es decir, por arriba de la media tenemos el 50% de los datos y por debajo de la media tenemos también el otro 50% de los datos. Como es simétrica, la media, la moda y la mediana tienen el mismo valor. También habíamos visto que este tipo de frecuencias, este tipo de distribución normal, se utiliza cuando estamos hablando de variables cuantitativas numéricas que son continuas, como cuáles, como el peso, como la altura, como la grasa corporal, entre otras. Y finalmente habíamos visto que está definida por dos parámetros. El primero de ellos es la media, que tenemos representada aquí en rojo, que es la media de tendencia central, la cual nos indica cuál es el valor de X que tiene una frecuencia más alta. Y también por la división estándar, sigma, que aquí tenemos en azul, que es una medida de tan, eh, qué tan dispersa está esta distribución de frecuencias. Es decir, qué tan aplanada o qué tan acicular es la distribución. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, sabiendo que los datos se distribuyen de esta manera, nosotros vamos a preguntarnos cuál es la probabilidad que ocurra un intervalo de interés, como aquí tenemos ejemplificado en el área gris y en esa flechita negra que nos dice ese es el intervalo que yo quiero que yo quiero conocer. Entonces, la pregunta es cuál es la probabilidad de que ocurra ese intervalo. Por ejemplo, nosotros nos podemos preguntar cuál es la probabilidad de que ocurra un intervalo de altura en una población de estudiantes. Para ello, lo que vamos a hacer es ayudarnos de la distribución de probabilidad Z, y es que lo que vamos a hacer es convertir nuestras unidades normales, que pueden ser centímetros o kilómetros, nuestra variable normal, nuestra variable numérica, y la vamos a convertir a algo que se llama valores Z. ¿Por qué vamos a convertir esos valores a valores Z? Porque lo que queremos construir y lo que nos va a ayudar a calcular la probabilidad es la distribución de probabilidad Z. Una distribución de probabilidad Z es una distribución que cambia porque ya no tiene tiene dos diferencias. El primero de ellas es que ya no tenemos en el eje de las X la variable original, sino que tenemos algo llamado valor Z, y en el eje Y ya no tenemos la frecuencia, sino que tenemos la probabilidad. Entonces, esta no hay que confundirla con la distribución de frecuencias, sino más bien estamos hablando que
tenemos además una distribución de probabilidad z que también tiene una forma gaussiana. Entonces, retomando, tenemos que convertir nuestros datos originales en valores z para poder calcular la probabilidad de un intervalo de interés. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fundamentalmente lo vamos a hacer con esta formulita que tenemos aquí del lado derecho. Esta fórmula lo que nos dice es que el valor de z es igual a un valor de interés menos el valor de la media dividido entre la desviación estándar. Cosas que hay que entender es revisar y tener claro que en realidad ahora lo que tenemos, en qué rangos varía esos valores z. Valor z tiene una probabilidad máxima cuando z es 0, es decir, cuando estamos justo a la mitad de la distribución, de modo que del valor z0 hacia la derecha tenemos 50% de probabilidad y del valor 0 hacia el otro lado vamos a tener el otro 50% de probabilidad. También nosotros podemos saber cuáles son los valores de probabilidad, por ejemplo, de 0 a una desviación estándar, que en este caso vemos que tenemos 34.1%. Entonces, ¿cómo obtengo estos valores z? Es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Para ejemplificar el uso de la distribución z, lo que vamos a utilizar es un ejercicio mental en el cual eh, un administrador por ejemplo, de nuestra facultad, tiene la intención de poner a su disposición un transporte público que los lleve de cierto lugar a la facultad de manera diaria. Entonces, de ahí surge el interés de este administrador de conocer o de explorar cuáles son, eh, cuánto tiempo tardan en llegar los estudiantes desde su casa hasta la puerta de la escuela. Como bien saben, eh, no podemos medir a todos los estudiantes, es decir, ¿por qué? Porque son muchísimos. Sin embargo, lo que sí podemos es seleccionar una muestra representativa de esos estudiantes y calcular el promedio y la desviación estándar. Entonces, en este caso tenemos que, en este ejercicio mental, medimos el tiempo que tardan los estudiantes de llegar de su casa, es decir, de poner un pie fuera de su casa a llegar a la facultad. Y en esos estudiantes muestrados encontramos que el tiempo promedio es de 35 minutos con una desviación estándar de 10 minutos. Entonces, esos son los datos. Lo que está en verde y lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes son una serie de escenarios que pueden ustedes enfrentarse cuando calculan la probabilidad de estos intervalos. Entonces, el primer escenario es un escenario en el que se pregunta qué porcentaje de los estudiantes llegará entre 35 y 50 minutos. En la gráfica esta lo que tenemos es la distribución de frecuencia y tenemos marcado en negro el intervalo de interés. En este caso, como dice en la pregunta verde, entre 35 y 50 años. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí tenemos también la fórmula de z y simplemente sustituimos nuestros valores. Es decir, en x tenemos vamos a tener 50, en mu ponemos el promedio de 35 minutos y lo dividimos entre 10. Es muy sencilla esa formulita y nos da que 15 entre 10, lo cual nos da un número igual a 1.5, es decir, z de 1.5, que equivale a la diferencia de 35 a 50 minutos. ¿Qué hago con este valor de 1.5? Lo que tengo que hacer es buscarlo en algo que se llama distribución, en tablas de distribución z. Hay varios tipos. Yo sí quisiera que cuando lo busquen en internet para futuras referencias, este método que le estoy utilizando es uno que utiliza la tabla de distribución Z que está centrada, es decir, que tiene esta marquita sombreada que vemos arriba a la derecha en negro. Hay algunas que
están marcadas del lado izquierdo, hay otras que están marcadas del lado derecho. Para términos prácticos en nuestra clase nosotros vamos a practicar esta que está sombrada de la mitad hacia la derecha. Entonces, nosotros recordamos que tuvimos como resultado un valor de 1.5. Ese valor de 1.5 lo tengo que ubicar en el eje de las X y Y, de modo que eh, encontremos el valor de probabilidad asociado al valor de 1.5. En este caso, el valor que sale es de 0.4332. ¿Qué pasa si tuviera 1.55? Pues entonces el valor que hubiera yo obtenido de probabilidad hubiera sido 0.4394. No fue así, lo que obtuvimos es 1.5, es decir, 1.50, por lo cual nuestro valor obtenido es de 0.4332. Entonces, lo que yo tengo que hacer es multiplicar este valorcito por 100 para transformarlo en porcentaje y concluir que un 43.32% de los estudiantes llegará entre 35 y 50 minutos. Esa es la conclusión. Entonces, este fue el primer escenario. Este es el segundo escenario. Son los mismos datos, solo que ahora nos estamos preguntando qué porcentaje de los estudiantes llegará entre 18 y 41 minutos. Nuevamente tenemos nuestra distribución de frecuencia ejemplificando nuestra área de interés, es decir, lo que está preguntando lo que está escrito en verde. Cuando tenemos este escenario en donde el intervalo está por abajo y por encima de la media, lo que hacemos es calcular dos intervalos, o más bien dos valores z. El primer intervalo, el primer valor z, es el que va de 35 a 41, que es el que está arriba, 45 menos 35 entre 10, que es la desviación estándar, y queda un resultado de 0.6, el cual revisamos en tablas y multiplicamos por 100 para un resultado de 22.57%. Es decir, en el intervalo de 35 a 41 tenemos un 22.57%. El segundo intervalo que tengo que construir es el de 18 a 35%. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir 18 y 35, dividirlo entre 10, para obtener el resultado de menos 17. Es importante señalar que ese número negativo en este caso no va a importar debido a que estamos utilizando la tabla de distribución Z que está centrada en la media o que empieza a contar a partir de la media, y como la distribución es simétrica no importa el sentido. Lo que sí importa es el valor escalar, es decir, ese 1.7 en tablas, cuando lo reviso, es igual a 45.54%, que es el valor de probabilidad de 18 a 35. Pero esos no son los que me preguntan. A mí me preguntan cuál es el intervalo entre 18 y 41. Entonces lo que tengo que hacer es sumar 22.57 del intervalo de 18 a 35 y el 45.54 que es del intervalo de 35 a 41. De modo que obtendremos un total de 68.11% de los estudiantes que llegarán entre 18 y 41. Recuerden, la fórmula Z de arriba es para el intervalo de 41 a 35 y la fórmula Z de abajo es para el intervalo de 18 a 35. Y ese es el segundo escenario. El tercer escenario es qué porcentaje de los estudiantes llegará en más de 28 minutos. Ese escenario está marcado aquí en la zona gris, es decir, no solamente nos interesa de 28 a 35, sino que nos interesa de 28 hasta donde termine la distribución, es decir, mayor a 28 minutos. Lo que tenemos que hacer, o la manera en la que solucionamos o respondemos esta pregunta, es en realidad que respondemos o calculamos el valor z del intervalo de 28 a 35 minutos y lo divido entre 10. Esto da un valor igual a 0.7 que revisado en tablas va a equivaler a una probabilidad de 25.8. Este 25.8 no es el resultado final, eso simplemente es la probabilidad de 28 a 35. A nosotros nos están preguntando la probabilidad de que llegue de 28 hasta el final, es decir, a mayor a 28. Como yo sé
que la distribución Z es simétrica, yo sé que de 35 en adelante equivale a un 50% de probabilidad. Entonces, si yo sumo este 25.8% a 50, voy a tener cubierta toda la zona de interés, todo el intervalo de interés. En este caso es 25.8 más 50 igual a 75.8% de los estudiantes llegará a en más de 28 minutos. El siguiente escenario es un escenario en el cual la pregunta es qué porcentaje de los estudiantes llegará en más de 42.5 minutos. En este caso, quiero que noten que la variable de interés X está situada del lado derecho del promedio. Entonces es un escenario diferente. ¿Qué hacemos cuando tenemos este escenario? Lo que tenemos que hacer es calcular el intervalo de 35 a 42.5 de Z, el valor Z de 42 a 35, que equivale a 0.75, que en tablas y multiplicado por 100 resulta en 27.34. En este caso, nuevamente, esto no es el resultado final, sino lo que yo tengo que hacer es, sabiendo que del promedio hasta el final yo tengo un 50%, si yo resto el 27.34%, yo voy a tener la probabilidad de que un alumno llegue en más de 42.5 minutos. En este caso es 50 menos 27.34 equivale a que un 22.66% de los estudiantes llegará en más de 42.5 minutos. Otro escenario. En este escenario se pregunta qué porcentaje de los estudiantes llegará entre 15.8 y 32.4 minutos. Nótese que aquí el intervalo, todo el intervalo queda por debajo de la media. En este caso lo que vamos a hacer es nuevamente calcular dos valores Z. El primer valor Z es el intervalo que va de 15.8 al promedio y el cual da un resultado de menos 1.92, revisado en tablas da un valor de 0.47 y multiplicado por 100 da 47.26 y vamos a calcular después un segundo intervalo que va de 32.4 a 35. Calculo el valor Z, que es igual a menos 0.26, que equivale a un valor de tablas de 10.26. En este caso, yo lo que voy a hacer es restar el intervalo de 18, al intervalo de 18.5 menos 35, voy a restar la probabilidad obtenida del intervalo de 32.5, de 32.4, perdón, a 35. Es decir, voy a restarle al 47.26 10.26. De modo que esa resta va a ser equivalente a la probabilidad del intervalo de 15.8 a 32.4 y arroja que 37% de los estudiantes llegará entre 15.8 y 32.4 minutos. Matemáticamente es pura aritmética, es muy sencillo. Voy a dejar unos ejercicios que en el Classroom va a venir cuando se tienen que entregar. Son 3 ejercicios muy sencillos. La matemática es muy fácil. Eh, Les voy a dejar también literatura para que puedan revisar cómo contestar eso. Pueden repetir este video las veces que quieran. Y nos vemos pronto.